Los orígenes de la cognición humana, por Michael Tomasello, capítulo 2 y 3. En el mundo orgánico, la evolución a través de la selección natural es el hecho dominante. Su elemento clave es la herencia biológica, porque de esta el organismo hereda el plan básico de sus antepasados y el funcionamiento perceptual, conductual y cognitivo. En mamíferos, incluyendo primates y humanos, la ontogenia, mediante la cual se obtiene el plan, se desarrolla cuando el organismo interactúa con su entorno. Esto en un periodo largo de inmadurez donde depende de sus padres. La teoría de la doble herencia surge a partir de la importancia que se le da a la transmisión o herencia cultural obtenida de su entorno físico y social en algunas especies, según la cual el genotipo de los individuos maduros de muchas especies depende de la herencia biológica y cultural que han recibido sus antepasados. La especie prototípica es la humana, los seres humanos, porque su desarrollo normal depende de ambas herencias. Los seres humanos son primates, tienen los mismos órganos sensoriales básicos, misma estructura corporal básica y misma estructura cerebral básica. Ahora bien, si son tan parecidos, ¿en qué difiere la cognición humana de la de los demás primates? Para responder a esto, Tomasello se basa en una investigación suya que realizó con Cal en 1997. Los mamíferos viven en un mundo sensorio-motor donde los objetos están dispuestos permanentemente en un espacio representacional. Debido a que casi todos los mamíferos viven en un mismo mundo social, son capaces de a. Distinguir individualmente a los otros miembros de su especie. b. Conocer las relaciones verticales de dominancia y horizontales de afiliación. Y c. De predecir la conducta de los miembros de su especie a partir de diversos indicios e insights. De hecho, los primates tienen una comprensión de las diversas clases de relaciones y las ponen de manifiesto en el ámbito social y físico. Por un lado, en el ámbito social comprenden las relaciones que mantienen entre sí otros individuos, relaciones de dominancia y parentesco entre terceros. Por otro lado, en el ámbito físico son hábiles en lo que atañe a las clases de relaciones. Ahora bien, la comprensión de estas relaciones es un precursor de la evolución potencial de las capacidades cognitivas exclusivamente humanas. Por ejemplo, comprender las relaciones intencionales que los seres animados tienen con el mundo exterior y las relaciones causales que los objetos inanimados y los acontecimientos tienen entre sí. La cognición intencional y causal es una forma de pensar, la cual requiere que un individuo comprenda las relaciones de antecedente y consecuente entre acontecimientos externos en los que no ha participado directamente, y también requiere que el individuo comprenda las fuerzas determinantes que explican por qué en estos acontecimientos externos una secuencia antecedente-consecuente particular se produce del modo en que lo hace. Las ventajas de este tipo de pensamiento son dos. La primera, permite que los humanos resuelvan problemas de forma creativa, y la segunda, que cumple una función transformadora en los procesos de aprendizaje social. Los monos culturizados. La capacidad imitativa en los primates es innegable. Sin embargo, cabe destacar que dicha capacidad surge de la interacción duradera en los seres humanos, es decir, en los ambientes culturales similares a los humanos, los monos reciben una especie de socialización de la atención. Pero a pesar de esta capacidad, las habilidades relacionadas con el lenguaje en primates, comparadas con la de los niños, son limitadas en varios aspectos importantes.
En relación con la evolución cultural acumulativa o el efecto de trinquete, aparentemente no hay conductas de otra especie animal, incluidos los chimpancés, que muestren este tipo de evolución. ¿Y qué es el efecto del trinquete? Es la relación que hace un individuo de un artefacto o práctica heredada de sus antepasados, con una situación actual para la cual el artefacto ya no es adecuado, por lo que le realiza una modificación con el fin de adecuarlo. Una clara evolución es la relacionada con los símbolos y construcciones lingüísticas, de tal forma que acumulan modificaciones a través del tiempo histórico, conforme los seres humanos lo utilizan para comunicarse. Ejemplo de ello son los procesos de gramaticalización y sintactización. Por un lado, la línea individual del desarrollo cognitivo se refiere a las cosas que el organismo conoce y aprende por sí mismo. Y por otro lado, la línea cultural del desarrollo se refiere a las cosas que el organismo conoce y aprende cuando actúa, tratando de ver el mundo a través de la perspectiva de otras personas. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Pues que el niño, el cual ha aprendido las convenciones sociales por imitación, en algún momento logra discernir por sí mismo las relaciones analógicas o las relaciones categoriales. En las últimas 2 décadas, los psicólogos evolutivos descubrieron que los recién nacidos y los infantes de pocos meses poseen varias aptitudes cognitivas que no son fáciles de detectar en su conducta visible. Estas aptitudes se relacionan con el hecho de que los niños hacia los 3 o 4 meses exhiben una comprensión de los objetos como entidades independientes, que existen aún cuando no están siendo observadas por ellos. Una conducta que definitivamente establece la diferencia entre primates y seres humanos es el surgimiento de la atención conjunta, donde se da una coordinación de las interacciones de los niños con los objetos y con las personas. Esto da por resultado un triángulo referencial, que está constituido por el niño, el adulto y el objeto de su atención. Este proceso incluye, por lo tanto, actividades como el seguimiento de la mirada, donde el niño mira lo que el adulto está mirando. También la dedicación conjunta, donde el niño participa de interacciones sociales mediadas por un objeto. En tercer lugar, el referenciamiento social, donde el niño utiliza al adulto como punto de referencia social. Y por último, el aprendizaje imitativo, donde el niño hace con los objetos lo que los adultos hacen. Los niños comienzan a participar en interacciones de atención conjunta cuando empiezan a comprender que, al igual que ellos, las otras personas son agentes intencionales. Este modelo de la simulación consiste en que los individuos, en cierto sentido, comprenden a otras personas por analogía con ellos mismos, puesto que los otros son como yo. Entonces, cualquier nueva comprensión de mi propio funcionamiento lleva inmediatamente a una nueva comprensión del funcionamiento de esas personas. Yo simulo, más o menos, el funcionamiento psicológico de otras personas, por analogía con el mío, que conozco directa e íntimamente. Uno mismo se vuelve intencional. Esto sucede alrededor de los 8 meses, cuando los infantes han llegado a diferenciar entre la meta que persiguen y los medios conductuales que usan para perseguirla con una claridad mucho mayor que en sus acciones sensoriomotrices previas. En esta teoría, el infante distingue en sus propias acciones sensoriomotrices las metas de los medios conductuales. Los infantes humanos se identifican con otros seres humanos desde una etapa muy temprana de la ontogenia y se basan en la herencia biológica exclusivamente humana. Cuando los infantes comienzan a aprender culturalmente de los otros, a comunicarse con otras personas por medio de gestos y a pensar por sí mismos, se ven consecuencias en la manera en que estos perciben los objetos y los artefactos.
Los niños heredan su entorno, ya que cuando nacen pertenecen a un grupo social específico y aprenden de sus padres formas sociales de comportamiento cultural. Después de los 9 meses, los niños se relacionan con ese ambiente cultural y es ahí donde se desarrolla el aprendizaje imitativo. Entonces, el niño reproduce acciones del adulto. Esto posibilita el aprendizaje del uso convencional de herramientas, de artefactos de varios tipos y representa el primer aprendizaje cultural. Al inicio, los gestos de los niños son iguales a los de los chimpancés, pero de los 11 a los 12 meses comienzan a producir gestos declarativos triáticos, como por ejemplo señalar con el dedo. Y es después de cumplir un año que el niño identifica el significado intencional y atencional del acto de señalar. Según Tomasello, la comprensión que tienen los infantes de sí mismos deriva de la comprensión de que los demás agentes son intencionales. De ahí que, entre los 9 y los 12 meses, cuando los infantes se identifican a los otros y la atención de esos, que en ocasiones está dirigida a los infantes, es cuando estos se identifican a sí mismos.